Jesús, gracias por este nuevo día. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque desde lejos tú nos has visto y nos has atraído con amor, con misericordias, con oportunidades, Señor. Cada día es una nueva oportunidad de vida para ser mejores, Señor, cada día. No para ganar tu amor, porque tu amor ya lo tenemos, sino por un corazón agradecido, Señor, a lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos comprender, no solamente escuchar, sino entender y hacer, Señor, lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por tu gran amor, que es incondicional, inmerecido, pero es un regalo que tú nos has querido dar a través de Jesucristo. Ese hombre tan maravilloso que vino a vivir a la tierra, tu palabra hecha carne, Señor, para enseñarnos el camino, cómo debemos hacer, cómo debemos hablar, qué debemos decir, cómo debemos actuar y cómo debemos vivir, Señor, esta vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 6. El título es Quéjese y quédese caído. O la otra alternativa es Alabe a Dios y levántese, ¿no? Siempre tenemos posibilidades, tenemos opciones en la vida. Nunca hay un solo camino, ¿no? Siempre hay dos o más. Pero Dios nos dice cuál debemos de tomar para vivir mejor. En este caso, obviamente, tenemos que aprender a eliminar la queja, ¿no? Porque la queja nos lleva también a un estado de ánimo, ¿no es cierto? Ahora, quizás en nuestra idiosincrasia, quizás el peruano tiende mucho menos a quejarse, porque son países, cuando los países han vivido verdaderamente dificultades y logran traer lo bueno de esas dificultades, logran apreciar, ¿no es cierto?, lo que se tiene. Hemos vivido en Perú tantas crisis, tantas dificultades, y sin embargo se sale adelante de alguna manera, ¿no? Y por eso somos de todas maneras un pueblo, un país que no tiende mucho a quejarse. Pero hay personas que tienden más que otras, ¿no? Y no solamente a quejarse de lo que pasa alrededor de nosotros, sino quejarse de las otras personas también. Y ahora vamos a ver en este capítulo, en Juan 6:43, Juan capítulo 6, versículo 43, dice: respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. El capítulo es el 6, ¿verdad? Capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 43, es el versículo base que está al inicio en su manual. ¿Ok? Respondiendo Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Ok? En la clase pasada vimos un versículo donde el apóstol Pablo nos enseña a no utilizar el lenguaje sucio, corrompido, el lenguaje equivocado. Y dentro de este lenguaje está la murmuración, la queja. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la murmuración? ¿No? Porque esa palabra murmurar la hemos escuchado, pero en realidad no hemos ido muy profundo en el significado de esta palabra. En la traducción castellana es chismoso, chisme, chismear, ¿no? Murmurar, sinónimo, chismear. Es en la traducción castellana nuestra, ¿ok? Pero la palabra hebrea significa, en hebreo, significa difamador, llevador de cuentas, o sea, de cuentos. O sea, una persona que no habla la verdad, que para criticando, que para difamando a otras personas, ¿no? Ese es el significado en hebreo de murmuración. Significa también hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, o también por alguna persona, ¿no? Significa hablar entre dientes, o sea, estar hablando, chismeando, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, también por las personas. También significa hablar mal de alguien a sus espaldas. Hablar mal de alguien a sus espaldas. Y también significa, tiene que ver con una conversación en perjuicio de una persona que está ausente. ¿Ok? Esa es la murmuración, el chisme. Nosotros mujeres tenemos un poco esta debilidad, ¿no es cierto? Hay que reconocerlas. El hombre tiene otras, las mujeres tendemos un poco a tener esta debilidad de
estar comentando de otros, ¿no? Y bueno, acá están mis amigas que me conocen en otro ambiente que no solamente es el ambiente de Cristo, y siempre nos hemos tratado de ayudar, ¿no? Cuando hemos estado en situaciones, no hay que hablar mejor, porque ya nos venía de hablar de una persona que no estaba presente y de pronto no, mejor no hay que hablar, mejor no hay que decir, ¿no? Nos ayudábamos porque todas estamos en un proceso, estamos aprendiendo, y es bonito tener una amistad así de ayuda real, ¿no? En la que nos ayudamos uno con el otro, en el momento en que uno va a caer, el otro lo ayuda y así viceversa, ¿no? Entonces también creen esas amistades en las cuales cuando están por caer, de hablar de alguien que está ausente, mejor callar, ¿no? Ahora, no estoy hablando que no podemos hablar nunca, hemos conversado también en otros cursos y también en este curso que podemos escoger una persona con la cual podemos conversar y hablar y expresar lo que tenemos en nuestro interior, no con el motivo de chismear, sino de poder expresar y sacar lo que tenemos dentro, ¿no? Porque necesitamos también conversar de algo. Por ejemplo, si tengo una persona cerca de mi vida que me está perjudicando, entonces yo puedo escoger a una persona que sé que es una persona madura, que no va a estar hablando y que sobre todo me va a ayudar. O sea, el motivo por el cual yo puedo hablar es a una persona, porque esa persona va a ser parte de la solución de esta situación. Si no va a ser parte de esta solución y simplemente va a añadir o va a meter cizaña, porque a veces no nos damos cuenta, podemos meter cizaña, o de repente no mete cizaña, pero sí la va a utilizar para hacer ese comentario con otras personas, entonces mejor no, tengo que saber elegir a la persona con quien voy a expresar lo que tengo en mi corazón, porque también somos personas que necesitamos a otras personas. Pero tengo que tener mucho cuidado en la elección. Debe ser una persona que ya está manejando esta área, ¿no?, bastante bien, y no una persona que todavía en esa área la tiene bastante débil, porque puedo perjudicar a esa persona de la que voy a hablar, y esa persona a la que le estoy conversando no va a ser parte de la solución de esta situación, ¿no? Una vez yo escuché, y para mí me ayudó muchísimo, porque a veces no entendíamos cuándo era chisme, cuándo era, ¿no? Me ayudó mucho un pastor en Italia que me dijo eso: te darás cuenta que estás diciendo lo correcto cuando la persona a la cual tú le comentas lo que está pasando hará parte de la solución del problema. Si no, no. Entonces yo añado realmente que tenemos que tener mucha cautela en elegir a quién vamos a comentar nuestra vida privada también, ¿no? Y no porque a ella no, porque es una mala persona, no, simplemente porque está en un proceso de madurez en esa área y todavía está bastante débil, ¿no? Entonces hay que evitar. Entonces ya entendimos qué es la murmuración, ¿no es cierto? También es quejarse. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa cuando nos quejamos, ¿no? Sin darnos cuenta podemos envenenar nuestro futuro con las quejas que tenemos, ¿no? Nuestro futuro, o sea, sí, pues porque las cosas siempre van mal y no van a mejorar. Estamos decretando, estamos creyendo, estamos diciendo palabras hacia un futuro negativo de nosotros mismos, de nuestra familia, envenenándonos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Siempre yo digo, porque hemos siempre tenido la tendencia a quejarnos del mal que nos hacen las otras personas, pero no nos damos cuenta del mal que nos hacemos nosotras mismas y muchas veces, ¿no? Permitiendo pensamientos negativos, quejándonos. Ese es un daño que nos hacemos nosotras a nosotras mismas. Si bien es cierto, no tenemos la capacidad, sino no tenemos la facultad de poder evitar a veces el daño que puedan causarnos las otras personas con sus palabras muchas veces, ¿no? En la totalidad no podemos parar eso, pero sí parcialmente, porque si la persona hace un comentario contra mí, seré yo a aceptar o no ese pensamiento, esas palabras, o desecharlo. Puedo hacer algo, pero no puedo hacer algo en el sentido de cerrarle la boca a esa persona que va a hablar algo, ¿no es cierto? No está en nuestra posibilidad, pero sí está en mi posibilidad cuidar lo que mi boca va a decir, cuidar lo que mi mente va a aceptar de pensar. Eso sí está en mis manos, mientras lo que dicen los demás no está en mis manos, poder callar esas palabras, pero sí mis propias palabras que llegan a envenenarme a mí misma, a perjudicar mi futuro, y no solo. Cuando nos quejamos de nuestra situación actual, y todas, creo acá,
tenemos situaciones actuales que estamos viviendo de las cuales podríamos quejarnos, ¿no es cierto? Todas tenemos. Todo ser humano tiene una situación actual de la que podría quejarse. Algunas con motivo y algunas sin mucho motivo, sino que realmente a veces cuando las cosas se van muy bien, no soportas cuando las cosas, algo no te va bien, ¿no? O sea, es como que no estás entrenado a veces. Pero se han dado cuenta que cuando viven momentos de dificultad, si se los hubieran dicho en algún momento que iban a pasar eso, ustedes hubieran dicho, no, yo no lo voy a lograr. Pero sin embargo lo han pasado, lo estamos pasando. Entonces, nosotros realmente muchas veces nos quejamos como si esa queja trayera algún beneficio a nuestras vidas y pudiera cambiar la situación que estamos viviendo. Y sabemos que no la va a cambiar, ¿no? O sea, mi quejarme de lo que estoy viviendo, no va a cambiar lo que estoy viviendo. Es más, me va a hacer vivir lo que estoy pasando, la dificultad que estoy pasando, en una manera más grande y mayor de la que estoy viviendo. Va a magnificar lo que estoy viviendo. Cuando nos quejamos de nuestra situación actual, no nos estamos quedando en esa situación. Yo me quejo y me estoy quedando ahí, no estoy saliendo, es más, estoy entrando más en ese momento, en esa situación mientras me estoy quejando. ¿Se han dado cuenta o no? Yo les voy a contar, ya les he contado de repente una cosa aparentemente no muy importante, pero cuando yo llegué acá al Perú hace años, me quejé por un año de todo lo que pedían en el colegio. ¿Sí o no, Cani? Me quejaba, ella me escuchaba. Me quejé un año, realmente. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada. En Italia a los niños no les piden casi nada, ¿no? No hay lista de útiles, sino simplemente lo básico, cuadernos, ¿no? O sea, en primaria sobre todo, en el kinder, poco, o sea. Entonces cuando llegué acá y veía las listas, Dios mío, yo decía, ¿qué es esto? Y me quejé por un año entero. No me soportaba ni a mí misma de cuánto me quejaba. Entonces, eso hacía que yo me amargara más todavía con las maestras, con la institución. Y o sea, me hacía entrar más profundamente en lo que no me estaba gustando de lo que estaba viviendo. ¿No? Porque es como recordarte a ti misma lo mal que está funcionando una cosa o está yendo una cosa en tu vida. Te lo estás recordando. Y en realidad necesitas olvidarlo. ¿No? Necesitas olvidar más que recordar lo que no está funcionando en tu vida. Pero gracias a Dios, Dios es bueno y paciente, me enseñó, hijita, el Espíritu Santo, hijita, estabas quejándote, y de pronto se me salía, pero ya tenía esa... Por eso que el Espíritu Santo es que vive dentro de nosotros, el que nos enseña, el que camina al lado de nosotros enseñándonos y te hace muy dulcemente. Siempre te corrige con dulzura, nunca con culpa. El que te echa la culpa es el otro, ese es su objetivo. Porque el sentimiento de culpa nunca te va a hacer salir y avanzar de donde estás. Siempre te va a estancar y es más, te va a hundir. Entonces el Espíritu Santo me dice, y yo, y aprendí, realmente. El segundo año fue mejor. Y realmente llegó un punto en que ya no me quejaba, decía, ok. ¿Por qué? Porque en el fondo yo me quejaba porque me preocupaba por la parte económica, ¿no? ¿Cuánto dinero hay que gastar? Obviamente. Y ahí estaba manifestando yo en realidad mi falta de fe. Estaba manifestando mi falta de fe porque si yo me quejaba de eso, porque me preocupaba de que era demasiado gasto, entonces yo estaba preocupándome porque no estaba teniendo confianza en Dios en que Él iba a proveer a mis necesidades. ¿No? A veces no nos damos cuenta el fondo de lo que está pasando, ¿no? Por eso es muy bueno analizarnos, analizar nuestras actitudes, porque eso nos lleva con el gran psicólogo, que es Jesucristo, a entender qué está pasando en profundo, ir modificando.
Cuando alabamos a Dios, alabar significa siempre mencionar a lo que es Dios, ¿no? ¿Qué significa cuando tú alabas a una persona, o también un sinónimo, halagas, ¿no? Estás dando un halago, estás hablando algo bonito de esa persona, ¿no? Ok, nosotros tenemos que hacer eso de Dios constantemente, hacia Dios, alabar a Dios, no solamente a través de las canciones, alabar son palabras que después se pueden poner en música también, pero son palabras, recordarnos que es Dios. Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres majestuoso, tú eres fiel, tu amor nunca falla, tú me cuidas, tú eres el creador de todo. Ese es alabar a Dios, ¿no? ¿Qué tal si en vez de quejarnos, alabamos a Dios? ¿No? Sería un avance grande para nuestras vidas. Él, o sea, Dios, nos va mostrando su propósito mientras vamos saliendo de nuestras dificultades. Mientras nosotros pasamos dificultades y optamos por no quejarnos, ¿ok? Sino alabar a Dios. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo pasaba, comencé después de un tiempo a darme cuenta, a optar a decir, Señor, no me voy a quejar, gracias porque tú vas a proveer a mis necesidades, y gracias porque tú eres el dueño del oro y de la plata, a ti te pertenece todo, ¿no? En vez de la queja, alabarlo a Él. Eso da un efecto a tu alma completamente diferente a la queja. Porque vamos a ver qué impacto tiene en nuestras vidas la queja, ¿no? Y en ese transcurso, como decíamos en una de las clases pasadas, Dios es el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin, o sea, es un continuo, Él inicia y Él termina, pero hay un intermedio, ¿es cierto? Entre el inicio y el final hay un intermedio, y en ese intermedio también está Dios. Cuando nosotros pasamos por dificultades y nosotros optamos por alabar a Dios y dejar la queja a un lado, Dios hace un trabajo increíble dentro de nosotros. Él nos hace avanzar en ese proceso de ser mejores personas. ¿Para qué? ¿Para agradarlo a Él? No, tú ya le agradas porque tú le agradas por la sangre de Cristo. Y tú eres amada por Él por la sangre de Cristo. Pero vas a vivir mejor, tú y yo vamos a vivir mejor. Y eso es lo que Él quiere. Él no solamente quiere, como nosotros ya sabemos, habiendo hecho a Jesús el Salvador de nuestra vida, tenemos la vida eterna, pero Él quiere que tú y yo, más allá de lo que estemos viviendo, tengamos una buena vida que en la tierra. Y Él quiere que dejemos la queja, la sustituyamos por alabarlo a Él en esos momentos de dificultad, para que tú y yo vivamos mejor en esa transición de salir de esa dificultad, y que tú y yo podamos crecer en fe y todo lo que vamos a crecer en ese lapso de tiempo. Alabar, o sea, alabanza y acción de gracias a Dios son lo mejor. La murmuración y la queja hacen daño. Entonces tenemos dos opciones. Hay posibilidad de quejarte por tu situación, o hay posibilidad de alabar a Dios y decir, Señor, esto está bien difícil, lo veo difícil, pero tú eres el Dios del imposible. Tú eres grande, tú has creado todo de la nada, entonces tú podrás cambiar esto como tú realmente quieres. ¿Cuál será tu voluntad? Punto número 1. La lengua puede producir salud o enfermedad. La lengua puede producir salud o enfermedad. Proverbios 14:30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Dice, el corazón apacible, en otra traducción dice mente. ¿Ok? Importante, ¿se acuerdan que hemos siempre hablado que hay una relación estrecha, están, yo diría, pegados, aunque siempre les he dicho que hay estudios que dicen que es lo mismo, el corazón y la mente, ¿ok? Entonces, les voy a contar una anécdota. Al haber entendido que probablemente es lo mismo el corazón y la mente, o están completamente como siameses, antes yo decía, cuando decía, tengo en mi corazón, Dios ha puesto en mi corazón ese versículo para ti. ¿No? Pero ahora digo, Dios ha puesto en mi mente ese versículo para ti, porque en realidad
Cuando tú, no sé si te ha pasado, que hay un versículo que te viene a la mente pensando en una persona, ¿no? Y yo se lo he mandado, entonces, ya ahora es porque viene acá, ¿no? Entonces, en el versículo 30 de Proverbios 14 dice el corazón, pero en otra traducción dice la mente apacible. Apacible quiere decir tranquila, ¿no? ¿Cómo necesitamos una mente tranquila? Dice, la mente o el corazón apacible es vida al cuerpo. Vida al cuerpo. Está hablando de salud. Está hablando de salud. Una mente apacible, una mente que está en paz, es vida para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Entonces eso me hace pensar que si yo tengo pensamientos que no son de paz, van a abrir puertas a traer enfermedades a mi cuerpo porque estoy con mis defensas comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque mi alma viene afectada, ¿no es cierto? Mi alma, mis emociones vienen afectadas. Entonces, un corazón, una mente en paz es salud para nosotros. Eso significa que necesito tener una mente en paz. Y hemos aprendido en el curso de batalla de la mente que una mente en paz no es una mente en blanco. Una mente en paz es una mente que piensa lo que Dios piensa acerca de lo que estás viviendo. Una mente que está en paz no es una mente que está en blanco. Es una mente que piensa lo que Dios piensa acerca de lo que estás viviendo. Entonces, Proverbios 14:30 dice, el corazón o la mente apacible dan vida para nuestro cuerpo. Más la envidia, dice en el mismo versículo, más la envidia, pudredumbre de huesos. Más la envidia, pudredumbre de huesos. Proverbios, capítulo 14, versículo 30. ¿No? Habla del beneficio de la mente apacible, de una mente en paz. Acuérdense que el Filipenses dice, y vamos a verlo más adelante, que si nosotros no tenemos que estar ansiosos por nada, sino orar a Dios por todo y darle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, protegerá nuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, hay otra vez esa parte. Tú y yo, vamos a verlo más adelante en Filipenses 4, ya después les doy el versículo. Habla de la paz, que no es una paz que el mundo da. ¿Se acuerdan que Jesús dice, yo les dejo mi paz, no la paz del mundo, no la paz como el mundo la da? Porque la paz que el mundo da es una paz cuando todo te va bien. Esa es la paz del mundo. Me va bien, estoy en paz. Me va mal, es un caos mi vida. Estoy deprimida, estoy triste, porque no solamente hay la oportunidad de estar deprimida, hay la oportunidad también de estar amargada. ¿No es cierto? O sea, la frustración, la tristeza, el desánimo o otros aspectos negativos de nuestra vida nos pueden llevar a la depresión, pero también a la amargura. O juntas, que sí es terrible. Ahí sí que es como un suicidio. Es como un suicidio. Pero Dios nos da esperanza porque Él nos da esa paz, no que el mundo la da. Él da la paz que a pesar de cualquier circunstancia, tú puedes estar en paz porque tienes un corazón que está confiando en Dios, en la fidelidad de Dios. Entonces, en este versículo habla que la mente apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es pudredumbre para los huesos. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros, no levanten la mano, pero cuántas de nosotros en algún momento hemos tenido envidia? Es verdad. Sí, todos la sentimos. Todas las sentimos en algún momento.
¿No es cierto? Pero conforme llega hay que desecharla. Así es, ¿no? O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de que sentimientos negativos van a venir a nuestra vida. No somos perfectos. Estamos en camino, en el proceso a ser mejores. Pero puede llegar un sentimiento de envidia en algún momento en nuestra vida. Pero nosotros, como decía Rosita, hay que desechar eso, ¿no? Y comprender qué está pasando dentro de mí. ¿Por qué yo estoy envidiando? ¿No? Desechar ese sentimiento y poner un sentimiento, pero tiene que haber ahí la voluntad que está en el alma. Y decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo desecho toda envidia. Es más, Señor, yo bendigo la vida de esa persona. Gracias porque ella tiene lo que yo no tengo y sigue bendiciéndola, Señor. Esa es la actitud que debemos de tener. Que tengas ganas o que no tengamos ganas. Esa es la oración correcta. Porque hay algo sobrenatural que sucede cuando tú usas la voluntad. Después que tú haces lo que debes de hacer, y muchas veces no lo quieres hacer, pero lo haces porque estás sabiendo que es lo que debes hacer, Dios hace algo sobrenatural y te va limpiando. Es como el perdón. No siento que debo perdonar, es más, no siento que estoy lista para perdonar. No tienes que estar lista, nunca vas a estarlo. Tienes que decidir hacerlo y algo sobrenatural sucede después que tú has decidido perdonar. Una persona que envidia también es una persona que murmura y se queja muchas veces, ¿no? Porque no tiene un corazón agradecido a Dios. Sino su actitud está siempre mirando lo que los demás tienen, en vez de mirar lo que tiene y ser agradecida ante Dios. Nosotros tenemos que practicar el agradecimiento a Dios, ¿no? Porque tendemos a estar mirando, sí, pues, pero yo no tengo esto. Pero haz una lista, te recomiendo, de todo lo bueno que tienes en tu vida. Haz una lista. Y cuando te venga ganas de quejarte, saca tu lista, si no la tienes de memoria. Y si te viene algo de memoria rápido, Señor, yo no me voy a quejar. Es más, gracias, Señor, porque yo estoy sana, mis hijos están sanos, porque tengo un techo, otras personas no lo tienen, ¿no? Esa es una muy buena actitud de vida. Muy buena actitud de vida, porque vamos a vivir bien mientras esperamos lo que Dios tiene para nosotros, por un lado, ¿no? Y vamos a tener un corazón agradecido, porque hay mucho por agradecer a Dios. Sabemos que estamos en un proceso, ¿verdad? Y como decíamos la vez anterior, eso me ayuda, por un lado, a que si soy una persona muy exigente conmigo misma, me tenga paciencia, sabiendo que estoy en un proceso. Pero si soy una persona que me relajo mucho y me acomodo en decir que estoy en proceso, que no me acomode mucho, sino que tenga que ver que si sigo en el 1 hay algo que está funcionando mal. Y no es la palabra de Dios, obviamente, porque ella funciona siempre bien. Entonces, en este proceso nosotros tenemos que ayudarnos a través de las herramientas que tenemos, ¿ok? Y la gran herramienta y mayor herramienta que tenemos para avanzar en ese proceso es el pasar tiempo con Dios. De la manera en que tú eres, cómo has sido creada, cómo te gusta, ¿no? Yo tengo mi manera, tú tendrás la tuya, pero pasar tiempo con Dios. Y no significa apartarte ni andar apartada, ¿no? De las personas y estar ahí todo el día. No, en tu día a día, en tu momento a momento del día, en lo que tienes que hacer, agradecerle a Dios. Sinceramente uno va aprendiendo, ¿no? Yo, sobre todo acá en Lima, con el tráfico y cómo la gente cruza las pistas y todo lo demás, he aprendido mucho a agradecerle a Dios cuando, no sé si les ha pasado, pero estás manejando y por un pelo estabas por atropellar a alguien. A mí me ha pasado muchas veces que de pronto veo que alguien sale y yo estaba retrocediendo y de la nada se aparece alguien. Dios, digo, gracias, Señor. Gracias por haberme librado de esto, ¿no? También, por ejemplo, por eso es bueno no tener, porque cuando tienes un corazón agradecido. Por ejemplo, les voy a contar, en Italia no hay parqueos, ¿no? O sea, no hay garajes y es un problema enorme parquear.
Por eso que todo el mundo tiene carros pequeños, porque o sea, tienes así para encajar tu carro, ¿no? Entonces, cuando llegué acá al Perú y tuve mi departamento con garaje, les digo la verdad que por 5 meses, cada vez que entraba con mi carro al garaje, Señor, gracias. Gracias porque no tengo que estar dando vueltas y vueltas y vueltas cuando llego a mi casa cansada, ¿no? O de repente iba a trabajar, me iba a hacer las compras y estaba con las bolsas, llovía así, una lluvia torrencial, el carro no encontraba parqueo, lo tenía que dejar lejos, entonces me veía con el paraguas, mi hijo pequeño, la bolsa de las compras. Gracias a Dios porque pasé ese momento, porque cada vez que parqueaba mi carro y entraba en mi garaje, Señor, gracias. ¿No? Parecen cosas no importantes, pero en realidad es la actitud de tu corazón. Yo no pensaba simplemente, bueno, ya me alquilaron un departamento con garaje. No, gracias, porque realmente era una gran ayuda para mí, ¿no? Y eso es una cosa, como dice Martita, trivial, bastante, pero es la actitud que tú pones en la vida, ¿no? Agradecer a Dios por nuestros hijos que están sanos. Hay tantos niños que están padeciendo enfermedades terribles. Y si hay alguna dificultad con tus hijos, pues siempre piensa que alguien está mucho, mucho peor, ¿no? Por eso que necesitamos desenfocarnos un poco de nosotros, de nuestro ego, de toda nuestra vida, de todo lo que queremos, para voltearnos un ratito a la necesidad de las otras personas. Por ejemplo, el agua, ¿no? Es una cosa que nosotros abrimos el caño y nos bañamos, lavamos y esto, y ni siquiera la apreciamos. Qué bueno, ¿no? Y sin embargo, hay niños en África o en otros lugares que no tienen agua, y acá mismo en Perú, ¿no? Sí, después. Pero nosotros abrimos el caño. Y no es para que nos sintamos en culpa, simplemente de tener una actitud de un corazón agradecido a Dios constantemente, ¿no? Pero de pronto, cuando cortan el agua, ¿sí o no? Estás con el jarrito como era hace años y el botellón y que tienes que llenar y que ir abajo y te acuerdas. Y de pronto cuando regresa el agua después que han hecho la limpieza de la bomba, ¿no? Como pasó en mi edificio, bajo la ducha, no puedes creer que gracias Señor por esta ducha, ¿no? Le puede faltar luz, pero agua. Así es. Entonces, Agua y un techo y ya. es básico, ¿no? Entonces, pero hay gente que no lo tiene. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener siempre un corazón agradecido. La lengua puede producir salud o enfermedad. Entonces, cuidemos nuestras palabras para estar sanos por lo que concierne a nuestra parte, no todo lo que está en nosotros. Okay. La murmuración y las quejas le abren puerta a la destrucción. Recordemos que nuestras palabras dichas con fe tienen poder. O sea, no solamente las palabras. Uno puede decir a veces una palabra como, ay, me quiero morir. O sea, pero son palabras como expresiones, no tienen fe en ella, ¿no? O sea, no es que estoy diciendo verdad y me voy a morir. A eso me refiero si no nos vamos a extremos, ¿ya? Que ya no voy a poder decir nada, o sea, no. Las palabras que hablo con fe tienen poder, tienen un poder creativo, ¿ok? Tienen poder no solamente para traer lo que piensas, ¿ok? Porque efectivamente es así. Y por ende lo que dices en tu vida, o sea, tú no dices nada de lo que no hayas pensado antes, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso. Sino también a tu alma, tiene un efecto sobre tu alma, ¿ya? Tiene un efecto sobre tu alma. ¿En qué cosa es el alma? El alma está compuesta de nuestra voluntad, emociones y la mente, ¿no es cierto? Van a afectar a nuestras emociones, ¿ok? La queja va a afectar, como hemos visto anteriormente, porque las palabras tienen un efecto en nuestras emociones y también en la de los demás. ¿Nos hemos dado cuenta? Sí. Quizás es más claro cómo tienen efecto sobre los demás, ¿no? Que más que sobre nosotras mismas, ¿no? No nos damos cuenta a veces que nuestra queja tiene un efecto en nuestras emociones. Pero sí nos damos cuenta que cuando hemos dicho palabras destructivas a otras personas, hemos hecho daño. Eso sí es más evidente, ¿no? Entonces, cuando yo hablo palabras
destructivas tienen un efecto sobre mi vida, en mi alma, en mis emociones y sobre el alma de las personas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si uno dice, eso no lo voy a poder hacer, no lo voy a lograr, siempre he tratado de hacerlo, pero siempre fallo. ¿Cómo se sienten mis emociones? Yo voy a ser afectada. ¿Por qué? Porque me va a traer, ¿qué cosa? Desánimo. O sea, no se queda solamente ahí, no se queda solamente en las palabras, tiene un efecto en mi alma. Yo me voy a desanimar al pensar eso, por consecuencia, pronunciar esas palabras, me van a traer un desánimo y van a afectar mi día, no solamente mi futuro, sino el día de hoy. Es por eso que tenemos que darnos cuenta que pueden destruir nuestro día a día, nuestras quejas hacia nosotras mismas, y obviamente pueden destruir el día de la persona en que hemos dicho una palabra no constructiva hacia nosotros y hacia los otros. Siempre es así, acuérdense. Entonces, si yo digo, no lo puedo hacer, no lo voy a lograr hacer, siempre fallo en esto, estoy afectando mi alma, mis emociones. Me va a traer desánimo y por consecuencia el desánimo va a traer también un temor a mi vida. Miren el efecto. No se queda solamente en palabras. Tiene un efecto bastante impactante. Y ese día se malogró. Y se nos malogró el día a nosotros y a los que están alrededor de nosotros. Eso también es otro tema, ¿no? Porque no solamente es en nosotros, porque no es que vivimos ermitaños en una cueva, vivimos a contacto con los demás. Entonces estarás intolerante a todo lo que te va a rodear ese día. Entonces nuestras palabras tienen un poder grande. Podemos decir que murmurar, que quejarnos, contamina nuestra propia vida. Contamina nuestra propia vida y también puede contaminar la vida de los demás. Vemos que los israelitas, ¿no? La historia de los israelitas la conocemos, ellos se quejaron siempre. Lo que debió tomar pocos días en llegar a la tierra prometida, se demoraron 40 años. Era un territorio muy pequeño para llegar a la tierra prometida que Dios les había dado a los israelitas, ¿no? Ellos eran esclavos del faraón, ¿no es cierto? Dios los libera de la esclavitud y les promete una tierra, una buena tierra donde ellos iban a vivir. Sin embargo, ellos, con la actitud de queja que tenían, porque se quejaban constantemente, si había pan, mucho pan, si había carne, mucha carne, ¿no? Siempre había algo en que se quejaban. En vez de llegar a la tierra prometida, en pocos días se tomaron 40 años y vivieron un desierto de largo periodo. Dios nos ha sacado de la esclavitud. Nosotros éramos esclavas de muchas cosas y cada una sabe de qué cosas. Pero a veces nuestra actitud de queja nos hace permanecer en ese desierto, no porque Dios lo quiera. Hay un desierto que Dios puede permitir para trabajar en nosotros, pero hay un desierto en el cual tú y yo decidimos de quedarnos y no salir de él. ¿Por qué? Porque estamos quejándonos, porque no estamos agradeciendo a Dios de lo que tenemos. Ellos, ¿no? Que Dios los había liberado de la esclavitud, estaban en camino hacia esa tierra prometida, como tú y yo. De una cierta manera abusaban de la bondad de Dios, porque Dios era bueno con ellos y les daba oportunidades y oportunidades. Imagínense, ellos estaban en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, un nuevo y mejor pacto gracias a Jesucristo. A veces así es nuestra vida, ¿no? Quejándonos, pero eso debe cambiar. Tercer punto, la alabanza y la acción de gracias le abren la puerta a la vida. La alabanza y la acción de gracias le abren la puerta a nuestra vida. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. El poder de la acción de gracias. Hay poder en tener una actitud de agradecimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará, que significa también protegerá, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá habla de que no estemos afanosos por nada, sino que oremos y demos gracias. Dice, acción de gracias. Entonces, cuando dice y la paz, está jalando prácticamente que si tú haces lo anterior, entonces sucederá lo que dice después. Si tú no te afanas por las cosas, no te pones ansioso por las cosas que no estás logrando que resulten como tienen que resultar, o estás ansioso, preocupado por alguna cosa, ¿qué tienes que hacer? ¿Angustiarte más? No, dice, anda a Dios, ponte delante de Él, órale a Él, dale gracias, o sea, tengo un corazón agradecido, confiando en Él antes de que Él responda inclusive, y luego, si tú haces lo primero, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea que la lógica no entra en esto, esa paz que dice que están las cosas difíciles, pero tú vas a tener paz, esa paz va a llegar a tu vida y va a proteger tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿Hay una condición acá? Sí. Tienes que hacerlo primero para que tengas paz. Si no, si tú te afanas, el afán va a venir, el ansia va a venir, pero tienes que hacer algo con eso. Si no lo haces, vas a estar mal todo ese día. Pero si tú haces lo que dice la palabra, entonces vas a tener paz. La paz de Dios, no la que el mundo da. La acción de gracias como sacrificio. Es otro punto dentro a este punto de la alabanza y la acción de gracias le abren la puerta a la vida. El primero era el poder de la acción de gracias. El segundo punto dentro de esto es la acción de gracias como sacrificio. Hebreos 16, 25. Hebreos, capítulo 16, versículo 25. En este versículo nosotros podemos ver un ejemplo de qué significa la acción de gracias como sacrificio. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban en la cárcel, inocentemente. Ni siquiera habían cometido realmente un error. Inocentemente estaban en la cárcel. ¿Y qué hacían ellos? Dice acá, a medianoche, ellos estaban orando y cantaban himnos a Dios. O sea, oraban y cantaban canciones en esa situación. Y los presos los oían. Eso se llama acción de gracias con sacrificio. ¿Por qué? Porque tu alma no quiere dar gracias a Dios, porque las cosas están mal. Pero tú estás haciendo un sacrificio. Estás llevando a tu alma a agradecerle a Dios. Es como dice el Salmo, alma mía, bendice al Señor. David le dice a su alma, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, prácticamente David lo estaba obligando a su alma para que bendiga a Dios. Bendecir a Dios significa alabarlo, porque tú le dices, Señor, yo te bendigo. ¿Cómo? ¿Estás bendiciendo a Dios y todo te va mal? Sí. Eso se llama acción de gracias como sacrificio. Porque tu cuerpo, tu alma, no quiere agradecer a Dios porque tú estás pasando momentos muy difíciles. Pero sin embargo, usas tu voluntad que se pone como aliada a tu espíritu para agradecerle a Dios porque tú confías en Él, porque tú sabes de que Él algo bueno va a sacar de lo que estás viviendo, porque Él es capaz de convertir, como dice en Romanos, todo coopera para el bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, sabiendo eso, tu alma se está sacrificando porque tu alma quisiera no alabar a Dios, porque las cosas no te están yendo bien, pero tú sacrificas lo que quisiera hacer tu alma para que haga lo que realmente debe hacer, que es alabar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. La acción de gracias como sacrificio es alabar a Dios cuando humanamente no hay nada que agradecerle. La acción de gracias como sacrificio es alabar a Dios cuando humanamente
no hay nada que agradecerle. Y en realidad eso es muy difícil porque siempre hay algo que agradecerle a él. Job es una muestra, por ejemplo, ¿no? Job, realmente él, increíble todo lo que vivió. Sin embargo, él le dio sacrificio de alabanza a Dios. La acción de gracias como sacrificio es alabar a Dios cuando humanamente no hay nada de qué agradecer. Nosotros, gracias a Dios, no estamos en esta situación. Tenemos todavía mucho para agradecer a Dios. La alabanza como acción de gracias no es una alabanza sentimental. No tiene que ver con nuestros sentimientos o nuestras emociones de cómo están en el momento. Salmos 107, 21-22. Salmo 107, versículo 21 y 22. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Nosotros podemos tener una actitud de acción de gracias con sacrificio, inclusive hacia los demás van a escuchar, porque acá dicen, ¿no? Y pregonen sus obras. Pregonar es hablar en voz alta. Entonces, yo no solamente en mi privado voy a agradecerle a Dios por los momentos difíciles que estoy pasando y voy a alabarlo y decir gracias Señor porque tú estás haciendo una buena obra en mí a través de este momento de prueba y de dificultad, sino que voy a decirle a las otras personas para que ellos también escuchen que se puede alabar a Dios y bendecir a Dios aún en el momento de prueba. Eso va a impactar la vida de las personas también. Siempre dentro de este punto, alabe y dele gracias a Dios en todo momento. Alabe y dele gracias a Dios en todo momento. Hebreos 13:15. Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente, Hebreos 13:15. Por lo tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, o sea, Cristo, sacrificio de alabanza a Dios. Continuamente, dice, todo el tiempo. Es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No solamente hablándole a Él, sino también actuando. Cuando tú ayudas a los demás, en la medida en que puedes ayudarlos y que Dios te pone en tu camino a ayudar a las personas, también es un sacrificio de acción de gracias y de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque tú podrías centrarte en tu problema, en tus dificultades, y ser indiferente ante las dificultades de las otras personas. Pero cuando tú sales de tu situación, sales de tus problemas para ocuparte del problema de la otra persona, también estás haciendo una acción de alabanza, de acción de gracias como sacrificio. ¿Por qué? Porque te estás desprendiendo de tu ego. Estás saliendo de estar centrada todo en tu vida. Si no, te extiendes hacia los demás. Así dice este versículo. Otro versículo que vamos a leer, Jeremías 33:11. Jeremías 33:11. Jeremías 33:11. Voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, y por siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor.
Dice, porque para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré, miren, la ofrenda de acción de gracias hacia Dios, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio. Él va a restaurar tu vida como debió ser al principio. Si tú eres una persona y si yo soy una persona con un corazón agradecido, si soy una persona que lo alabo todo el tiempo a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, si soy una persona que salgo de mi ego, de centralizar toda mi vida en lo que está pasando en mí y me extiendo hacia ayudar a otras personas. En ese momento Dios comienza a restaurar tu vida porque algo sucede dentro de ti. Entonces, tenemos que tener un corazón, en primer lugar, agradecido constantemente. Y hagamos la lista de todo lo maravilloso que tenemos que agradecerle a Dios. Y segundo, alabarlo todo el tiempo y luego darle gracias. Acción de gracias. Acción de gracias sobre nuestra vida y también extendiéndonos como un sacrificio, porque es sacrificio dejarte a ti a un lado, ¿cierto? Para extenderte y ayudar a los demás. Siempre, obviamente, guiados por el Señor, ¿no? Porque ahí hay que ver en dónde te encuentras. Hay personas que se despojarían de lo que tienen puesto para darle a los demás. Y hay personas que no se quitarían ni 5 chompas, ni la que tienen encima para darle a los demás. ¿Es cierto? Hay diferencias. Como decíamos en la clase pasada, lo que no está balanceado está desequilibrado. Entonces, si tú eres una persona que te despojarías de todo, y te quedarías sin nada para darle a los demás, pregúntale a Dios si es correcto. Porque es más fácil entender que no es correcto cuando tú eres muy egoísta y no ayudas nunca a nadie. Eso es fácil comprender que es incorrecto. Pero a veces el extremo del dar y olvidarte de ti misma se parece bueno, pero no lo es. Porque hay un desbalance. No sé dónde estás. Sea que estés para acá o que estés el extremo acá, tenemos que llegar acá. Es el balance, ¿no? Entonces, un corazón agradecido constantemente. Cuando te venga ganas de quejarte, acuérdate que la queja, en primer lugar, te va a afectar. Va a afectar tu vida y va a afectar tu día. Descártala, elimínala y agradécele al Señor. Padre, gracias por ese momento difícil que estoy viviendo, porque yo sé que tú tienes algo bueno que me vas a enseñar, me estás perfeccionando, porque yo confío en ti. Ayúdame a ver, Señor, lo que tú me estás enseñando a través de esta dificultad. Esa es la actitud que debemos de tener. Y te alabo, Señor, y te agradezco, Padre, y gracias porque tú eres grande, eres misericordioso, eres bueno, eres un Dios que hace lo imposible posible. Y comienzas a alabarlo en vez de a quejarte, y esa queja se va. Y si regresa, vuelve a hacer lo mismo. Y practiquemos. Y en la medida en que tú y yo nos ejercitemos en eliminar la queja, ella va a acercarse cada vez menos a tu vida y a la mía. Amén. Que Dios la bendiga.